Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, mil disculpas por la demora, como les comenté en el chat. Tuve problema con la conexión. En esta clase lo que vamos a hacer es a continuar ya revisando los temas que están planificados en el sílabo y también antes de eso, pues, como ustedes saben, las notas ya las he subido al SIGE. Entonces me gustaría conocer pues si hay alguna novedad, algún comentario que tengan sobre las notas. ¿O todo está ok? Para mí bien, profe. Ok. Recuerden que el modo de calificación en el segundo parcial es similar. En este caso habrá un examen final que se tomará en la semana 16. Y pues el promedio es muy bueno. No se descuiden en el segundo parcial en todas las asignaturas que deben tomar para que pues todos puedan tener un buen promedio y con eso también optar a un buen nivel en el proceso de homologación que se hace. En esta clase vamos a revisar lo que es funciones. Vamos a revisar algunos conceptos de funciones y también analizaremos lo que es el dominio y el rango de funciones. En la última clase que estuvimos revisando, pues abordamos el tema de lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. De eso también tuvieron preguntas en el examen. Primero, en el sílabo está contemplado revisar lo que son funciones y luego pasaremos a revisar lo que son funciones lineales y funciones cuadráticas, ¿sí? De forma específica. Antes que lo olvide, ustedes pudieron ver algunas diferencias allí en la plataforma. Les voy a mostrar. Nos han pedido hacer algunos cambios que están relacionados pues con todos los recursos y actividades que debemos ir planificando en las asignaturas. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta en la siguiente semana, en la clase 10, es que los enlaces para acceder a la videoconferencia no va a estar ya en la semana como tal, sino en la pestaña de inicio. Ahora mismo pueden ver que estoy en la pestaña de inicio de la asignatura y allí tienen este enlace que dice videoconferencia clase encuentro. Desde allí deben acceder a la clase de la semana 10, ¿sí? En esta semana igual tuvieron el enlace allí en la plataforma, pero fue pues con el objetivo de avisarles antes este cambio para que no tengan problema con el acceso. Todos los docentes van a manejar esta misma estructura, ¿sí? Entonces ya no es necesario ir a la semana como tal, como les digo, sino directamente desde la pestaña de inicio podrán acceder. Aquí también tienen pues los otros recursos que, si bien es cierto, ya estaban antes, el texto básico, el sílabo, rúbrica de evaluación de la asignatura, presentación del profesor, para que tengan en cuenta el cronograma de evaluaciones y de heteroevaluaciones. En lo que corresponde a la estructura de clase, pues allí tendrán los recursos correspondientes a esa semana en específico. Quizás pudieron ver que hay un cuestionario por allí. Es un cuestionario corto, como dice, de 2 preguntas, el cual lo deben ir resolviendo antes de la clase. Por ejemplo, aquí en la semana 9, en la sección de rebote dice cuestionario corto. Este cuestionario ya estaba definido para hoy, 6 de junio. Sí, por eso es que les digo, antes de la clase ya tienen que ustedes resolver ese cuestionario corto, que no son más que 2 preguntas relacionadas al tema que veremos en la clase correspondiente.
Este cuestionario de la semana 9 pues no era obligatorio, ustedes no sabían que iba a estar, algunos lo vieron, pero no era obligatorio, como les digo, contestarlo. Pero a partir de la semana 10 ya tendrían que ir contestando el cuestionario correspondiente. Sí. Son 2 preguntas y tienen media hora para las 2 preguntas. En la semana 10 ya les habilito para que puedan acceder también y puedan resolver. La estructura que sigue pueden ver aquí en la sección de construcción un chat en donde ustedes podrían interactuar con sus compañeros mediante esta actividad. Y en la sección de comprobación estará indicada la tarea. Sí, esto se mantiene tal como las tareas anteriores. Ustedes tenían un enlace. Allí en el enlace les indica que las instrucciones de la tarea están en el documento de la clase, que son las diapositivas como tal. Y también, como siempre, la fecha de entrega de estas tareas es de una semana. Por ejemplo, la tarea de la semana 9 hasta el 13 de junio está planificada. ¿Tienen alguna pregunta tal vez sobre estos cambios? Sí, profe, ese cuestionario que está en la parte de rebote igual va a estar dentro de la ponderación para las calificaciones. Sí, eso yo lo puedo considerar, por ejemplo, al final, hacer un promedio de todos estos cuestionarios cortos y poder definirlo como una tarea. Entonces, si es obligatorio que lo hagan, es algo muy sencillo y solo son 2 preguntas, como les digo, no les quita mucho tiempo. Y la idea es pues que ustedes, en base a la pregunta que les sale en el cuestionario, puedan revisar los contenidos que vamos a tratar, como que se preparan para la clase que se va a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Y que una consulta, buenas tardes. Si estos cuestionarios son de la clase que recién vamos a ver, eh, tal vez no tenemos el conocimiento de ese momento y si es que eso nos llega a afectar en la calificación. Pues, bueno, en ese caso, si es que ustedes tienen alguna duda, en realidad es sencilla esas preguntas, pero si tienen alguna duda, podrían consultarme a mí por el chat. Yo les explico un poco más, porque bueno, el tiempo es, como les digo, 30 minutos para 2 preguntas. Si es que tienen algún problema, me comentan nomás y yo les puedo orientar para que no les perjudique eso. ¿De acuerdo? Profe, buenas tardes. Hola, Génesis, dígame. Quería hacerle una consulta. Usted dice que estos cuestionarios van a ser como promediados para una tarea. Sí, correcto. ¿Desde el siguiente o desde el 9? Desde Porque yo el la verdad 10. recién vi... Ah, ya, profe. Sí, no se preocupen. Bueno, veo que nadie ha accedido al cuestionario, pero no era obligatorio. Desde el 10 sí ya tendrán que acceder. Estará habilitado toda la semana. Por ejemplo, yo la pestaña de la semana 10 ya les habilito en esta tarde y allí ya tendrán el cuestionario para que contesten ese par de preguntas. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. No. Ok, listo. Entonces, revisemos el tema de la clase número 9. Sí. Vamos a trabajar entonces con lo que son funciones reales, ¿sí? Porque también hay funciones que manejan datos que son complejos o no reales. Nuestro estudio en la asignatura de matemática básica está orientada solo a funciones reales. Por lo tanto, los objetivos del encuentro son definir primero qué es una función de variable real y luego haremos algunos ejercicios donde analizaremos lo que es el dominio y rango de funciones reales. Listo. Una función, pues tal como ustedes ya lo han estudiado antes,
se refiere a una correspondencia que existe entre dos variables, en donde cada variable maneja diferente tipo de datos. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica. Esto sería una función, un ejemplo de una función que representa en el eje X el tiempo en horas y en el eje Y lo que es el contenido de alcohol en la sangre. Sí, es un ejemplo que estaba planteado en el libro que estamos siguiendo. Es el contenido de alcohol en la sangre en porcentaje. Esto pues están tomados unos datos que son estos datos que están indicados aquí mismo en la diapositiva, en donde también se pueden representar como funciones, que son las funciones que pueden ver en esta parte. Son dos funciones. En un caso tenemos una función que es, tiene un comportamiento exponencial. Sí, es una función cuadrática por el exponente 2. Y la otra parte de la función, en cambio, es una recta. Como pueden ver, nosotros ya estudiamos ecuaciones lineales, entonces esta gráfica está indicando aquí la función que es la cuadrática, la primera, y luego la ecuación lineal. Entonces, nuestro estudio consistirá en analizar el comportamiento de estas funciones en lo que tiene que ver a dominio, rango, y en la siguiente clase también veremos lo que es el comportamiento creciente o decreciente de estas funciones. Una función, para que sea función como tal, debería tener una correspondencia entre unos valores que normalmente los conocemos como los valores de X y representan el dominio, con otro grupo de valores, como ven aquí, que normalmente los conocemos como Y, y los cuales representan el rango de la función que se está estudiando. Entonces, la condición que debe tener una función, y es lo que dice aquí el enunciado, es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Tiene que ser, tiene que ser exactamente un número de X, tiene una correspondencia con un número de Y, tal como ven aquí en el dibujo. Al conjunto de números de entrada, para los cuales se aplica la regla o la función, se le llama dominio, y los números de salida es lo que se conoce como rango. La forma en que se lee estas funciones, pues, es f de x. Hay que tener cuidado, no es que f está multiplicando a x, sino que es la representación para funciones, en donde x se conoce también como la variable independiente. Y f de x, también conocido como y, es la variable dependiente. X son los valores de entrada y Y son los valores de salida, tal como están indicados aquí en la gráfica. Listo. Entonces, lo que son los valores funcionales de una función, o antes les aclaro esto de las funciones aquí en un plano. Luego vamos a utilizar este plano para dibujar, ¿sí? Dibujar funciones dándole puntos al eje X y calculando los valores que se obtendrían para Y. Entonces, observen aquí, cada uno de estos puntos que están representados tienen una correspondencia. El -1, que sería el valor de X, se corresponde con el valor 1 en Y. Por acá tenemos -2 en X, 2 en Y. Eso es una función. Y lo que no puede pasar es que dos valores, o que un valor de X, perdón, tenga dos valores de Y, que es lo que tiene representado aquí, por ejemplo. Miren. Tal como está la gráfica, cuando X vale 1, Y vale tanto más 1 como menos 1. Eso no es un ejemplo de una función. Haremos también luego unos ejercicios en donde ustedes, en función de la gráfica, deberán analizar si es o no una función. Para que sea función, y como lo dice el enunciado, a cada número de entrada le corresponde exactamente un número de salida.
¿De acuerdo? Les podría también hacer un gráfico aquí. Dayana, por favor, coméntele a Raúl. Yo tuve un problema también al momento de acceder porque entiendo que es la plataforma Sedia que se utiliza. Entonces, lo más recomendable es que vuelva a cerrar el navegador y acceda nuevamente. Ya, entonces les decía, lo que se refiere a funciones, les voy a dibujar aquí un plano y en color rojo voy a anotar unos valores aquí en X y unos valores para Y. Entonces, vamos a asumir que aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la escala, esto es X2. X2, entonces, para que sea función solamente debe tener un valor en Y. No podría ser una función si hay un valor en este punto y otro valor para el mismo X en este punto. Sí, como ven, ya no cumple la condición que hay un solo número de entrada por cada salida. Eso es. Veremos luego, por ejemplo, les dibujo aquí otro gráfico. Imaginen que tenemos una función, ahora lo dibujo con otro color. Imaginemos que tenemos una función de este tipo. Entonces, si esto es el eje X y esto es el eje Y, pueden darse cuenta que un mismo valor de X tiene dos valores de Y. ¿Sí? Que son estos valores que están aquí. Eso no es una función. Podremos decir que Y no es función de X. Quizás X sí puede ser función de Y, pero ahí teníamos que graficar nuevamente para ver esa correspondencia. ¿Me entienden? Lo que es función. ¿Preguntas que tengan? Hagamos ejemplo para entenderlo mejor, porque creo que podríamos entender Sí, sí, un ejemplo. por supuesto, por supuesto. Luego haremos algunos ejercicios, nada más ahora les decía de forma general. Tener en cuenta esa correspondencia que Hola, va a haber. esa referencia. Bueno, yo sí entiendo que deben haber una de entrada y una de salida. Ujú. No es función como en el dibujo que les representé aquí en la derecha, en donde un mismo valor de X tiene 2 en Y. Eso no es una función. Ya haremos ejercicios, como les digo. De hecho, para la tarea tienen que hacer algunos de ellos y otros haremos aquí. Lo que se refiere a los valores funcionales de una función, pues consiste en sustituir valores en X y ver cuáles son los valores reales que nos da la función. Aquí es importante indicar pues que habrán funciones en las que un valor de X no pueda determinar un valor en Y. ¿Sí? Un valor real. Sí podría ser complejo, pero no un valor real. Por ejemplo, si la función es f de x es igual a x más 2, es una función lineal. Una ecuación lineal también la podríamos definir. Aquí, otra forma de representar esto que está allí, pues sería y igual a x más 2, en donde y es f de x. Si hacemos el cálculo, como ven aquí, para 3, f de 3, entonces significa que debemos sustituir en donde haya una x en la función el valor de 3. Y con eso obtenemos el valor de salida. Aquí es muy sencillo, como ven, f de 3 sería igual a 3 más 2 que nos da 5. Esos son los valores funcionales.
hacer el cálculo del y para determinados valores de x. Si hacemos para f de 8, pues reemplazamos x 8 y nos quedaría 8 más 2 igual a 10. Si hacemos f menos 4, pues nos queda menos 4 más 2 igual a menos 2. Sí, hay que tener en cuenta, ya veremos luego este concepto, que estos valores funcionales están en el rango de f. Listo. Los valores funcionales no necesariamente se los puede obtener para un valor numérico. También podríamos hacer la sustitución correspondiente para una letra en este caso. G de Z, por ejemplo. Miren, en primer lugar partimos de esta función. Se puede representar como f de x o también puede ser g de x. G de x es igual a 3x al cuadrado menos x más 5. Esta x que está aquí representada nos indica pues la variable dependiente. Y g sería la variable, perdón, x es la independiente y g es la variable dependiente. G depende de x, de los valores de x. La función g de x es 3x cuadrado menos x más 5. En esta función, pues si se la analiza, cualquier número real puede utilizarse como x, de modo que el dominio de g son todos los números reales. Podríamos entonces calcular g de z, quiere decir que donde haya x en las funciones, hay que reemplazarlas por z. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, nos quedaría g de z es igual a 3 por z al cuadrado. Lo voy a hacer así a la z para que no haya confusión. Menos z más 5. Es reemplazar lo que les da aquí dentro del paréntesis en donde esté la variable independiente, que en este caso es x. Aquí, por ejemplo, dice encontrar g de r cuadrado. Entonces, hay que reemplazar en esta función el valor r cuadrado. X reemplazamos por r cuadrado. Aquí hay que tener cuidado, pues lo voy a hacer por acá, porque x ya está elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos esta sustitución, nos quedaría allí r cuadrado elevado al cuadrado. Menos, ahora sí, solo hay x, entonces r cuadrado más 5. Podríamos resolver un poco esto y nos quedaría 3r a la cuarta menos r cuadrado más 5. De este tipo de ejercicios también tienen que hacer en la tarea que están planteados allí en el libro. Aquí en cambio dice encontrar g de x más h. Entonces hay que reemplazar aquí en x de la función, hay que reemplazar por x más h. ¿Podrían calcular, por favor, e indicar cuánto les queda? Si es que es necesario, pues simplifiquen un poco. ¿Me han entendido el ejercicio A y B que estamos haciendo del cálculo de los valores funcionales? ¿Solo hasta ahí queda el resultado o qué Sí, más? sí, eso es todo. Eso es todo. Simplemente cálculo de valores funcionales para lo que les indique aquí. ¿Cuánto les quedaría g de x más h? Hay que tener cuidado, como les digo, no es que se está diciendo que g multiplica a x, o sea, algo que no deben hacer. Esto no es g por x más g por h, ¿sí? Aquí estamos indicando g de x más h. Estamos con funciones. Calculen, por favor, e indiquen cuánto queda g de x más h.
¿Alguien que haya calculado ya? G de X más H sería 3 por X más H al cuadrado menos X H más 5. Esos son los valores funcionales para lo que nos indique aquí el enunciado. Entonces aquí haría falta un poco simplificar y eso sería el valor funcional. ¿Cuánto les queda simplificado? Quedaría 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado menos x menos h más 5, profe. ¿Simplificado? ¿No se puede simplificar? Un poco más. Esto de aquí ya sabemos, ¿no es cierto? Que es el cuadrado de un binomio, x al cuadrado más el doble producto de x por h más el cuadrado de h menos x más h. Aquí sería menos y ya cambiamos de signo. Más 5. Entonces, no se puede simplificar más, ¿no? 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado menos x menos h más 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está entendido esto? De los valores funcionales. ¿Sí? Comenten, por favor. Al chat o por micrófono. Muy bien. Listo. Ahora vamos a revisar esto de lo que es dominio y rango de funciones reales. Y esto es muy importante porque suele haber confusión en determinar esto del rango y dominio en funciones, porque primero hay que analizar cómo es la función. Funciones hay de diferente tipo, lineales, cuadráticas, cúbicas, polinómicas, funciones exponenciales, logarítmicas, etc. Entonces, dependiendo de la función, se puede determinar el rango y dominio. Hay funciones específicas, pues, que el rango no necesariamente tienen que ser todos los números reales, pueden ser el rango por intervalos. Por ejemplo, algunas funciones, el valor de x no puede ser 0. En ese caso, nos daría la función un valor imaginario que no es real. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Formalmente, el dominio de una función es el conjunto de elementos para los cuales la función está definida. Y el rango recorrido de una función, en cambio, es el conjunto de valores reales que toma la variable y o f de x. En conclusión o en resumen, el dominio son los valores que puede tomar x y el rango recorrido son los valores que puede tomar y que hay que analizarlos por separado. Aquí en la gráfica tienen una función, es una función sinusoidal,
El rango, como ven, está definido tal como está el dibujo planteado para los valores de S. S representan los valores de Y o de la función. El rango entonces sería desde -1 hasta 1. Entonces pueden ver aquí, desde -1 hasta el máximo valor que es 1. En ese rango se pueden tener distintos valores, 0,5, 0,3, -0,6, etc. Sí, son infinitos valores. En el dominio, en cambio, tal como está la gráfica, el eje horizontal es T. Entonces el dominio significa los valores que son mayores o iguales a 0. También lo pueden verificar aquí. Valores mayores o iguales, porque también hay un valor que está calculado para 0 aquí. La función en T0 vale 0. La función en T1 vale 1, como lo ven. La función en T2 vale 0. En T3 vale -1. En T4 vale 0. Y como la flecha indica, pues esto va hasta el infinito. Entonces el dominio sería T mayor o igual a 0. Aquí, como ya lo tenemos representado gráficamente la función, es un poco fácil saber el dominio rango de funciones, pero en algunos otros casos estará planteada la función como tal, la fórmula, y en base a eso tenemos que determinar el rango y dominio. Recuerden, rango, los valores de y dominio, los valores de X. Si definimos de forma general, pues el dominio serían los valores del eje horizontal, si tenemos una gráfica, y el rango serían los valores del eje vertical. Aquí, por ejemplo, vamos analizando ya con algunos ejemplos. Miren, tenemos tres funciones, f de x, g de t, h de x. Estas tres funciones queremos analizar lo que es el dominio y el rango. Primero analicemos el dominio. El dominio, como les dije, son los valores que puede tomar x y que nos darían un valor de y o de f de x, un valor real. Particularmente, esta primera función que está aquí planteada en el ejemplo es una función que tiene en el denominador un polinomio. Sí, una función cuadrática, x² menos x menos 2. Como ya vimos en la primera parte del curso, esa función se puede factorizar y allí podremos analizarla de mejor manera. Entonces, lo que debemos analizar cuando vemos el dominio de una función es primero que el denominador, si es que es fraccionaria la función, que el denominador no sea 0, porque sabemos que x dividido para 0 pues está indeterminado. El numerador sí puede ser 0, no habría problema. 0 para x, por ejemplo, sería 0, pero el denominador no podría ser 0. Aquí, tal como está planteada, podríamos calcular un valor de x para el cual es 0 el denominador, pero en realidad hay 2, porque es una función cuadrática. Entonces, lo mejor aquí es factorizar ese denominador. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedarían los factores de x² menos x menos 2? Si se dan cuenta, es lo que ya estudiamos en el primer parcial. ¿Cuánto les quedarían los factores de x² menos x menos 2? Inge sería x menos 2 por x más 1. Ok, gracias. X menos 2 por x más 1. Es la misma función. No estamos alterando en nada, simplemente estamos factorizando ese denominador. Allí sí noten que es más sencillo saber cuándo la función es indeterminada. O sea, cuando el denominador nos da un valor 0. ¿Cuándo
¿Cuándo les daría en el denominador un valor 0? Cuando x vale ¿cuánto? Es igual a 2. Ok. Cuando x es igual a 2, f de x o y es igual a 0. Perdón, el denominador nada más. No sería la función, sino sería el denominador. El denominador de esa fracción es igual a 0. ¿Hay otro valor en el que se pueda hacer 0 ese denominador? Menos 1. Cuando x es menos 1. Cuando x es menos 1, el denominador también se puede hacer 0. Entonces, esto es el dominio, miren. El dominio de esa función podría ser cualquier valor real excepto el 2 y el menos 1. De hecho, si quieren ustedes reemplacen aquí en la función original, reemplacen el 2, nos va a quedar 0. 2 dividido para 0, pues es indeterminado. No es posible determinar un valor real. Lo propio ocurre con menos 1. Si reemplazamos menos 1 en la función, nos quedaría menos 1 dividido para 0. Entonces, no tenemos un valor real para f de x. ¿De acuerdo hasta aquí? Profe, ¿y cuál fue el punto? ¿Para qué factorizamos si vamos a reemplazar directo en la función de arriba? Para obtener los valores del dominio, estos valores de aquí. Si no hubiéramos factorizado, hubiéramos tenido que analizar de otro modo cuando ese denominador se hace 0. ¿Con qué valores de x se hace 0? El factoreo nos permitió determinar directamente, como ve, el valor correspondiente en el cual la función nos da un valor determinado. Pero están con signos diferentes a la de la factorización, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Esas son también llamadas raíces. Cuando veamos ecuaciones cuadráticas veremos esto con detalle. Son las raíces de esa función cuadrática que está en el denominador. Entonces, en ese caso, como les digo, la función se anula. Si reemplazan 2 aquí, les queda 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2 les da 0. Entonces, 2 dividido para 0, pues es indefinido, indeterminado. Podemos analizarlo gráficamente, ¿sí? También sería otra forma. De hecho, en el libro, en la tarea, el autor les da gráficas de funciones y ustedes, en base a esa gráfica, tienen que analizar el dominio y también el rango de la función. Lo que hicimos ahora es analizar el dominio, ¿sí? Voy a representar gráficamente esa función en la herramienta que ya les había indicado. Teníamos por acá. La función es y igual a x dividido para x al cuadrado menos x menos 2. Ok, entonces y es igual a x dividido para x al cuadrado menos x menos 2. Sí, esa es la función, miren. Voy a borrar ya estos apuntes y les dejo solo la gráfica. Nosotros hemos determinado que, por ejemplo, x allí no puede ser 2. Si revisamos aquí la gráfica, pues podríamos buscar ese valor.
de acuerdo a la escala. Allí miren. No hay un valor de la función que esté definido para x es igual a 2. Ni tampoco para cuando x vale ¿cuánto? La segunda raíz. ¿Para cuánto? -1. Para -1, ¿no es cierto? Igual, aquí vemos en el -1 no hay un valor definido para la función o para y. Eso sería entonces el dominio. Miren, el dominio para esta función que estamos analizando sería cualquier valor real excepto el 2 y el -1. Esa sería la respuesta, ya les indico cómo se debería expresar. Pero gráficamente podemos ver aquí que para valores menores a -1, pues la función sí tiene un valor. Aquí lo ven en la gráfica. Puede calcular, por ejemplo, aquí para cuando x vale menos 4.85 y vale menos 0.185. Por acá también, si es que x vale 4, y vale 0.4. Entonces, la forma que debemos expresar esa respuesta para el dominio, primero vamos a analizar el dominio y luego analizamos el rango. El dominio entonces será igual a cualquier valor real, sí, que lo denotamos con R, excepto el 2 y el -1. Esa es una de las formas que se puede representar esa respuesta, ¿sí? Cualquier valor real menos el 2 y el -1. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el dominio de la función? Analicemos ahora la segunda función que está allí planteada. Dice g de t es igual a la raíz de 2t menos 1. Entonces, allí también analicemos el dominio de esa función. ¿Cuál creen que sería el dominio? Sí. Noten que la función es raíz cuadrada de 2t menos 1. Nosotros sabemos pues que la raíz cuadrada de un número que sea negativo no nos da un valor real. Entonces, lo que debemos aquí es hacer el cálculo para asegurarnos que lo que está dentro de esa raíz, 2t menos 1, sea mayor o igual que 0. Sí, esto lo resolveremos a modo de una inecuación. ¿Sí? A ver, otro color. Para tener un valor real, ese valor que está dentro del radical, 2t menos 1, debe ser mayor o igual a 0. ¿Cuánto les quedaría entonces el valor de t? 1. No sería un solo valor, porque como es una inecuación, tenemos que 2t menos 1 es mayor o igual a 0. Entonces es
mayor o igual a 1. Todo número real mayor o igual a 1. Ya. A ver, ¿qué tal si reemplazamos aquí 1 en t? Por lo que usted me dice. Si t vale 1, esto nos queda 2 menos 1, 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces no sería el valor que usted indica. ¿Alguien que me pueda decir cuánto sale t despejado de esta inecuación? T mayor o igual a medio. Perdón, no le puedo escuchar muy bien. T mayor o igual a 1 medio. T mayor o igual a 1 medio. Ok, entonces igual, verifiquemos. Si es que t es 1 medio, porque dice mayor o igual, quiere decir que el 1 medio también está incluido. Si es que t es 1 medio, pues esto se simplifica, ¿no es cierto? Y nos queda 1. Y 1 menos 1 es 0. La raíz de 0 es 0. Si es que reemplazamos un valor mayor a 1 medio o a 0,5, que es lo mismo. Por ejemplo, 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si tenemos una raíz de 3. Y así sucesivamente. Entonces, eso sería, ¿no? T mayor o igual a 1 medio o a 0,5. T no puede ser 0, como ven. Si es que T vale 0, nos queda 2 por 0, 0 menos 1. La raíz de menos 1 es imaginario o no es real. Entonces no estaría dentro del dominio de esa función. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Pueden indicar, por favor, si está entendido? Profe, esa sería la respuesta. Ya, eso les voy a indicar ahora. Primero les indico la gráfica y luego cómo deben expresar la respuesta, ¿sí? La función la voy a graficar y voy a analizar de un modo gráfico el dominio que tiene, ¿sí? Lo voy a representar a g como y a t como x. Entonces me quedaría y es igual a raíz de 2x menos 1. Listo. Y es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1. Gráficamente obtengo esta función, miren. Voy a disminuir el zoom. Bueno, primero vean cuál es el valor del que parte aquí. Es justamente ese 0,5, ¿no? Que hemos calculado nosotros. Aquí x vale 0,5 y en ese punto la función vale 0. Y podemos calcular el valor de la función para cualquier valor de x que sea mayor o igual a 0,5. Para 1, para 2, para 3, etc. Pero no para valores que sean menores a 0,5. 0,3, por ejemplo, no podríamos obtener un valor 0, menos 1, menos 10, etc. Esto, como les digo, es un modo gráfico de analizar lo mismo que analizamos aquí con esta inecuación. Entonces, para expresar el resultado, voy a borrar eso de ahí. Aquí vamos a trabajar con intervalos y para que recuerden un poco de lo que es intervalos, les explico. Me voy a apoyar igual de la gráfica que tenemos acá, de este plano. De ese plano cartesiano tal como lo conocemos y nosotros podemos expresar en intervalos distintos rangos de valores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de valores en los que está incluido el menos 3,
y los valores pueden ser hasta 2, por ejemplo. Así es como se denota con intervalos, que tanto el -3 como el 2 están incluidos. Entonces, escribimos con corchetes -3, 2. Es un intervalo cerrado. Sí, en ambas partes es cerrado. Tanto por la izquierda como por la derecha, porque ya les digo, está incluido el -3 y el 2. En algunos textos de matemática también se suele encontrar que el intervalo cuando es abierto se lo denota con paréntesis. Podríamos también utilizar eso porque es el más extendido. Les propongo aquí otro ejemplo. Imaginen que tenemos el intervalo donde es por la izquierda es semiabierto. El -1 no está incluido. Y por acá podríamos decir que el 4 tampoco está incluido. Entonces, la forma de representar ese intervalo sería -1, 4. Ambos con paréntesis, como pueden ver. El paréntesis entonces indica que el intervalo es semiabierto. En este caso específico es semiabierto tanto por la derecha como por la izquierda. Les podría proponer otro ejemplo. Imaginen que tenemos un intervalo que va desde 1, incluido el 1, y por eso es que hago un resaltado. El intervalo va hasta 5, y aquí en 5 no está incluido el 5, ¿sí? Entonces, la forma de representar eso, utilizo el corchete cuando es cerrado en 1, y para la parte derecha pues sería 5, pero como es abierto utilizo el paréntesis. ¿Sí? En resumen, corchetes utilizo cuando el intervalo es cerrado y utilizo paréntesis cuando el intervalo es abierto. Con esta representación pues yo podría definir los valores que tiene ese intervalo. Aquí, por ejemplo, como veo que dice 1,5 y el 1 está indicado con el corchete que está incluido el 1, en cambio el 5 no está incluido. Hay otras formas de representar, como les digo, quizás en otros libros puedan ver que en vez de paréntesis hay un corchete, pero en el mismo sentido del de acá. ¿Sí? Eso les digo para que tengan en cuenta y no se confundan. En otros libros encontrarán así 1, 5, pero como no está incluido, dibujan el corchete así. Si estuviera incluido, pues el corchete que cierra el intervalo. Nosotros nos vamos a manejar con esta estructura que les dije en un principio. Corchete cuando es cerrado por la izquierda o por la derecha, y lo que es el paréntesis cuando es abierto por la derecha o por la izquierda. ¿Entienden esa parte? Es importante esto porque las respuestas que ustedes deben definir, tanto para los ejercicios del deber como para el examen, pues debería ser así, ¿no? Listo. Visto eso, ¿cuál sería la respuesta para el dominio de la función g de t? ¿Quién me podría decir cuál es el dominio de la función g de t? Indicado con intervalos, tal como les mostré. ¿Cuánto sería? Bueno, ¿me entendieron lo que les indiqué de los corchetes y paréntesis para manejar intervalos? Podrían escribirlo en el chat si desean.
puede ser todo número real, paréntesis, corchete 0.5 hasta el infinito. Pero aquí es más simple. Aquí es más simple porque podemos definir, mire, el dominio, un medio 0.5, porque también está incluido el 0.5, coma, infinito. Siempre que trabajamos con infinito, necesariamente es abierto, ¿sí? No podemos poner allí corchete porque el infinito no es un valor específico, un valor fijo. Esa sería la respuesta. Con el corchete indico que el 1/2 está incluido y con el infinito pues indico que cualquier valor a partir de 1/2 podría ser considerado. Noten que si es que nosotros indicamos con llaves eso, significa que solo son esos dos valores. Bueno, aquí el infinito sabemos precisamente que no es un valor, pero si pusiéramos, por ejemplo, 1/2 10 y cerráramos con llaves, significa que solo los dos valores los estamos considerando. Acá no es así, acá es un intervalo que va desde 1/2, incluyendo al valor 1/2, hasta infinito. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Ok, ahora, ¿cuál sería el dominio de la función h de x? ¿Alguien que me puede indicar cuál es el dominio de la función h de x? ¿Qué valor yo puedo reemplazar en x y obtener un valor de h, un valor real? Y también qué valor no podría reemplazar. Es un caso parecido al primero que vimos de la función cuadrática que está acá, con la función lineal en el numerador, pero es más sencillo, ¿no? Porque no hay necesidad de factorizar. El 6. Uh-huh. El 6 no puedo reemplazar. El 6 no puedo reemplazar porque si reemplazo 6 me queda 1 dividido para 0. Sí, entonces sí puedo reemplazar cualquier otro valor de x. 5, 10, 20, menos 2, menos 10, menos 100, menos 1000, etc. Únicamente el valor de x igual a 6 no lo puedo reemplazar porque el denominador me da 0. Si quieren, aunque esto ya depende de ustedes, pues de cómo lo entiendan, cuando x menos 6 es igual a 0, cuando x es igual a 6. Entonces, la respuesta quedaría que el dominio de esa función h de x será cualquier valor real menos el 6. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Podremos graficar también esa función y analizar el dominio de una forma gráfica. La función sería y igual a 1 sobre x menos 6. Y igual a 1 dividido para x menos 6. Entonces,
vemos que la función está definida. O sea, y tiene valores para cualquier real, excepto para el valor 6. Por eso es que nos queda esa gráfica. Si yo aquí veo, en 6 no hay un valor definido, ¿sí? Pero sí hay un valor definido para cualquier otro valor diferente a 6. 5.9, 5.996, sí hay. Por eso es que queda esta gráfica. 6 no forma parte del dominio de esa función. ¿Sí? ¿Me han entendido? Indiquen por favor si está claro o están con dudas. Les propongo esta función. Es una función lineal. F de x es igual a x más 3. ¿Cuándo creen aquí que se podría obtener un valor indeterminado? Como no es fraccionario, no hace falta analizar un denominador porque no tiene un denominador. Simplemente hay que analizar la función el x más 3 cuando un valor de x me daría un valor indeterminado para f de x o y. Recuerden que indeterminado no quiere decir que sea 0. 0 sí puede ser un valor para f de x. 0 me daría cuando x vale menos 3. ¿Cuándo me daría un valor indeterminado? Indefinido. Uh-huh. O sea, eso sería de forma general, Liliana, pero tal como está planteada la función aquí. Tal como está planteada la función, no hay valores de x que me puedan dar un valor indeterminado de f de x. Por lo tanto, la respuesta para el dominio de esa función sería cualquier número real. Correcto. Sí, también puede ser el caso. Normalmente las funciones que son polinómicas pues cumplen con esa condición. Si graficamos esa función y igual a x más 3, nos quedaría una recta. Una recta en la que se puede obtener valores de x para cualquier valor de y que se reemplace, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. Otra forma de representar esa respuesta, utilizando los intervalos que les indiqué, una ya les dije, todos los reales. Otra forma sería, si es que escribimos, pues, así. A ver, menos infinito hasta infinito. Con paréntesis, porque ya les digo que el infinito no es un valor específico, no sería válido poner un corchete. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces ahora analizamos lo que es el rango de una función. El rango, pues son los valores que podría tomar y. El dominio, los valores que toma x. El rango, los valores que toma y. Una forma fácil de calcular el rango de una función es obteniendo el inverso.
Por ejemplo, analicemos en primer lugar la función 2x más 3 dividido para x menos 1. ¿Cuál sería el dominio? Lo que ya revisamos. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todos los números reales excepto el 1. Correcto. Todos los reales excepto el 1. ¿Sí? Porque si x vale 1, el denominador se hace 0 y nos quedaría 2, 5 dividido para 0. ¿Correcto? No sé si los demás tienen claro o tienen preguntas, porque no me están comentando si sí o no. ¿Está entendido lo que es el dominio? Sí, hija. Muy bien. El dominio, dependiendo de la función, es más fácil o más difícil analizarlo. Nosotros estamos aquí utilizando algunas funciones simples. Si tenemos una función compleja, quizás el método gráfico pueda ser una forma de analizar cuál es el dominio de esa función. Listo, entonces ya hemos definido que para esta función que está planteada aquí en el ejemplo, el dominio es cualquier real excepto el 1. Ahora vamos a analizar el rango, los valores que podría tomar y. Noten que una forma, como les digo, es calcular el inverso. Nosotros esto que está aquí lo representamos como f de x, y, igual a 2x más 3 dividido para x menos 1. Si hacemos el despeje correspondiente y obtenemos lo que es x de esa función, nos quedaría esto de acá. Y x es igual a y más 3 dividido para y menos 2. Entonces, es prácticamente lo inverso. Si antes analizábamos para los valores que podía tomar y, vamos a tener cuidado de los valores que puede tomar y, ahora lo hacemos al revés. Por eso es que si obtenemos el inverso, es una forma sencilla. Si nos queda esta función, x es igual a y más 3 dividido para y menos 2, ¿qué valores no puede tomar y? Siguiendo lo mismo que les había indicado antes para el cálculo del dominio. El 2 y el menos 3. Ya, mira, aquí hay algo importante. El menos 3 sí podría ser, porque si reemplazamos menos 3 más 3 nos queda 0, pero en el numerador. En el denominador nos queda menos 3 menos 2, menos 5. Entonces nos quedaría 0 dividido para 5, nos da 0. En cambio, si reemplazamos y es igual a 2, nos queda 2 más 3, 5 en el numerador y en el denominador 0. Allí sí hay una indeterminación. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta para lo que es el rango sería lo que está aquí. Los números reales, excepto el 2. Eso sería el rango, ¿sí? Podría escribirles aquí para que se vayan familiarizando con esa denotación. El dominio sería igual a cualquier valor real, excepto el 1. En cambio, el rango sería cualquier valor real, excepto el 2. Sí, aquí no hay que confundir rango con dominio. Sí, son dos cosas diferentes que analizan aspectos diferentes de la función. En algunos casos, el rango podría ser cualquier valor real
y el dominio podría ser un intervalo específico. Ya haremos algunos otros ejemplos. Si graficamos la función, entonces esto quiere decir que y no puede ser 2 y lo podemos comprobar con la gráfica. Y es igual a 2x más 3 dividido, a ver, le voy a poner paréntesis, dos x más 3 dividido para x menos 1. Eso es lo que nos da la representación gráfica. Entonces, la función nos da valores de y, cualquier real, excepto el 2. Si le aumento un poco la escala para que lo puedan ver mejor, veremos que no hay un valor definido para este punto 2 en este eje. Por eso es que la forma de la función es así, miren. Es discontinua. Los valores de x o el dominio ya definimos que no puede ser 1 y del mismo modo lo podemos verificar aquí. Allí no podría ser 1. No hay un valor 1 tal como ven la gráfica allí. Sí, eso entonces, dominio y rango de funciones. Como dice aquí la diapositiva, en algunos casos el dominio puede ser cualquier valor real. En otros casos hay intervalos que es necesario definirlos. Pero cuando analizamos este tipo de funciones, por ejemplo, y igual a k, donde k es una constante, vemos que el dominio es básicamente cualquier valor real. En todos los valores de y igual a k, por ejemplo, imaginen k igual a 10, se podrían representar aquí sin problema. La función 2 es una función lineal, y es igual a x más b, que es la función lineal que estudiaremos luego. Del mismo modo, pues x podría tomar cualquier valor. En la gráfica que tenemos aquí en 3, tenemos también una función cuadrática, y igual a x cuadrado más bx más c. Entonces lo mismo, pueden ver que se pueden dar puntos a x y podemos obtener valores correspondientes de y. Un solo valor, ¿sí? Que es lo que estamos estudiando como función. Acá tenemos una función cúbica con esta forma. Y también pueden ver que el dominio es cualquier número real. Eso como regla general. Si en un ejercicio tienen una pregunta donde ven ustedes un polinomio, pues directamente pueden definir que cualquier valor real será el dominio. También hay que analizar lo que son las funciones compuestas. Son esas funciones en las que la función está definida para cierto rango de valores. Normalmente se expresan de esta forma. Por ejemplo, aquí dice f en función de s. ¿Sí? S puede ser 1 entre menos 1 y 1. Perdón, f puede ser 1 entre menos 1 y 1. F puede ser 0 en el intervalo 1, 2. Y f es s menos 3 cuando s va desde 2 hasta 8. El 2 no está incluido y el 8 sí está incluido. Esta representación también se usa para intervalos, como pueden ver. Aquí les recuerdo un poco. Esto que tenemos aquí dice menos 1 menor o igual a s menor a 1.
Significa que podemos separar esto como S mayor o igual a menos 1 y S menor a 1. Sí, son dos intervalos, pero que se los puede expresar con esta denotación que está aquí. Cuando es igual, significa que está incluido. Menor o igual, por ejemplo, está incluido el menos 1. Y cuando no tenemos el otro símbolo, indica que no está incluido. Por ejemplo, aquí no está incluido el 1. Pero sí está incluido el menos 1. En este segundo intervalo, S es mayor o igual a 1, está incluido el 1. Y menor o igual a 2, también está incluido el 2. En este tercer intervalo, S es mayor a 2. Entonces, el 2 no está incluido, pero el 8 sí está incluido. Una representación gráfica que se podría hacer de eso, debo tener por aquí. Está representado luego. Ya les indico con un ejemplo, ¿sí? Lo que les quería decir con esta función es que aquí, para analizar lo que es el dominio y el rango, habría que ver los intervalos que nos plantea la función. Aquí, por ejemplo, no podríamos decir que el dominio es cualquier número real, porque S, que es la variable independiente, puede tener este rango de valores. Ya está definida para ese rango de valores. En lo que tiene que ver con las representaciones gráficas, bueno, esto ustedes entiendo que ya lo conocen, pero vamos a repasarlo rápidamente. Las gráficas de funciones se hacen en plano cartesiano, que se conoce. El plano tiene 4 cuadrantes que cumplen 4 condiciones. En el primer cuadrante, los valores de X y Y son positivos. En el segundo cuadrante, los valores de X pueden ser negativos, pero los valores de Y positivos. En el tercer cuadrante, tanto los valores de X como los de Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante, los valores de X son positivos, pero los valores de Y son negativos. X se conoce también como la abscisa y Y como la ordenada. ¿Sí? Eje de las X es el eje de las abscisas y el eje de las Y es el eje de las ordenadas. Para representar funciones en el plano, pues hay que calcular los valores correspondientes de la función, o sea, los valores funcionales que les decía antes, que bueno, consiste simplemente en dar valores a X y calcular los valores de Y para la función correspondiente. Aquí, por ejemplo, se han calculado para la función Y igual a X cuadrado más 2X menos 3. Por ejemplo, si X vale 0, esto se anula y nos queda menos 3, que es lo que está en la tablita. Si X vale 2, nos queda 2 al cuadrado más 4 menos 3, lo cual nos daría 5. Se representan esos puntos en el plano y luego pues se puede hacer esa unión de los puntos. Aquí es verdad que hay que tener cuidado con la resolución que tiene la gráfica, porque si le damos menos puntos, pues si los unimos, quizás nos equivoquemos en la representación real de la función. Quiero decir que si damos valores, por ejemplo, solo dos valores, le damos el menos 4 y el 2. Cuando X vale menos 4, pues nos da este punto, que está representado aquí. Este punto nos da en Y cuando X vale menos 4 y cuando X vale 2 nos da 5. Y sería este punto de acá. Imaginen que solo hacemos el cálculo de la función para los dos puntos y los unimos, nos da una recta, y eso no es así. Mientras más puntos calculamos para la función, mayor resolución vamos a obtener.
Ok. Listo. En lo que es dominio y rango, pues ya habíamos analizado esta gráfica que corresponde a una función. Aquí están calculados algunos valores funcionales de la función seno de t. Cuando x vale 0, la función vale 0. Sería este punto de aquí. 0, 0 la coordenada. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x vale 3, y vale menos 1. Y así sucesivamente. La flecha, como les digo, indica que esto se repite. Ahora, aquí les dije mal, la función no es la función seno de t, sino que es la f de t. Cada valor de x es el mismo en y. Entonces, para que sea una función sinusoidal como tal, tendríamos que calcular muchos puntos para que tenga esta forma. Sí, esta forma suave. Si solo calculamos los valores funcionales que están indicados aquí y unimos esos puntos, pues nos quedarían unos triángulos, ¿no? Así, no sería así como está representada en la gráfica de azul. El dominio, como ya analizamos antes, el dominio sería cualquier valor de t mayor o igual a 0, tal como está la gráfica, incluyendo el 0, ¿sí? Porque está resaltado aquí ese 0. Y el rango sería, en cambio, valores entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el rango lo podríamos escribir como el 1 y el menos 1 están incluidos. Entonces podría ser menos 1 hasta 1. Otra forma de representar lo mismo que con este intervalo. Y aquí está esta función definida a trozos, también se la conoce, porque está definida, como ven, para ciertas partes. La función es x para los valores entre 0 y 3, es x menos 1 para los valores entre 3 y 5, y es 4 para los valores de x entre 5 y 7. La representación gráfica, pues, sería lo que tenemos aquí. Miren, observen y tengan cuidado con esta parte de que cuando los valores no están incluidos, pues se marcan con un círculo sin relleno, ¿no? Pero cuando está incluido es el círculo con un relleno. El primer segmento sería x, ¿sí? Quiere decir que el mismo valor que le den a x les va a dar la función en y. Por eso es que si es que x vale 1, y vale 1. Si es que x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Y nos quedaría una recta. Aquí están calculados, de hecho, esos puntos. ¿Sí? Esta sería, miren, la primera parte. Esto de aquí, 0, 1 y 2. No 3, porque miren que 3 no está incluido. Dice solo menores a 3, sin incluir el 3. Por eso es que aquí el círculo, como les digo, no está relleno. El segundo segmento sería x menos 1, que sería otra función. La pueden calcular ustedes para los valores de x que están planteados aquí. 3, 4 y 5. Aquí sí es incluido el 3 y también incluido el 5. Entonces nos quedaría esta gráfica de aquí, este segundo segmento. Sería desde este punto hasta este punto de aquí. Y el tercer segmento es constante. Dice que es 4 para cuando x está entre 5 y 7. El 5 no está incluido y el 7 sí está incluido. Entonces, aquí pueden ver, esta sería la representación. Aquí, por supuesto, está resaltado porque el dibujo estaba hecho para el segmento anterior, ¿no? En donde sí estaba incluido el 5. Y el 7 también está incluido para este tercer segmento. Esa sería la gráfica.
o la función planteada a trozos. El dominio de esa función pues sería valores entre 0 y 7, incluyendo el 0 y el 7, porque así es como está definida la función. Y en lo que corresponde al rango, pues el rango serían valores entre 0 y 4, incluyendo el 0 y el 4. Si representamos esos intervalos como les indiqué antes, nos quedaría aquí de 0, 7, intervalo cerrado en ambas partes. Y lo que corresponde al rango sería entre 0 y 4, incluyendo el 0 y el 4. Ya, para finalizar, les decía antes que puede darse el caso de que Y esté definida para X y X no esté definida para Y, o viceversa. Esto les puedo explicar con estos gráficos que tenemos aquí. Observen, aquí dice que Y no es una función de X. Y no es una función de X porque observen que X en un valor específico tiene dos valores en Y. Acá igual. De hecho, allí les indica con esta línea discontinua. Para un valor de X hay 2 en Y. En la gráfica C es igual. Aquí veo que de acuerdo a la gráfica, en X, en este valor de X, hay infinitos valores en Y. Entonces, Y no es una función de X. Acá, en cambio, sí son funciones de X. ¿Sí? Sí son funciones de X porque si observamos en cualquier valor que calculemos para la función, pues no tenemos dos valores, sino solo uno. Es lo que concepto de función, ¿no? Si yo cierro este círculo aquí, por ejemplo, allí ya no es una función. Y ya no es una función de X. ¿Por qué? Por ejemplo, para este valor de 0, hay un valor de Y por acá y otro valor negativo por acá. Ya no es función. ¿De acuerdo? ¿Me he entendido? Ahora les explico la tarea. Haremos algunos ejercicios también que están planteados allí y con eso para que no tengan problema. Si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Preguntas? Por favor. Carla, Liliana, Jessica, Dayana, Juan. Okay, muy bien. Entonces, miren, aquí les he propuesto algunos ejercicios. Son algunos enunciados, como ven. El primer ejercicio es del 3.1, página 93. Los impares desde el 1 hasta el 11. El otro es el mismo ejercicio, pero desde el 13, 14, 15, 16. Por eso es que les he puesto por separado, pero es el mismo ejercicio. En el mismo ejercicio, 35, 36, 37 y 38. Y en el 3.4, página 112, el 3, 4, 5 y 6. Les indico, ya que tenemos tiempo aquí en el libro. Dice la página 93 son los primeros. Es la página 93 del libro, no del PDF. Ok. Algunos son de esta primera parte que está planteada aquí. Sí, hay que tener en cuenta el enunciado, lo que pide. Sí, obtenga, dice, el dominio de cada función.
solo el dominio. Entonces, para los ejercicios que están allí planteados, pues hay que utilizar distintos métodos. En el caso de las fraccionarias, como les decía, hay que tener cuidado que el denominador no se haga 0. Y en el caso de que cuando hay raíces, este es un ejercicio similar al que hicimos ya en clases, hay que tener cuidado cuando nos darían valores que no son reales o complejos. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio para esta primera función que está planteada aquí? Así nomás me pueden decir con palabras, luego en el examen, digo, en la tarea lo pueden escribir con intervalo, si es necesario. ¿Cuál sería el dominio de la función f de x 8 sobre x? ¿Alguien que me pueda indicar cuál sería el dominio? Ok, Mauricio. Cualquier valor real excepto el 0, ¿no es cierto? Directamente. En el segundo, g de x es igual a x sobre 5. ¿Cuál sería el dominio? El dominio sería cualquier valor real, ¿no es cierto? Aquí el 5 no anula de ninguna manera la expresión o no nos da un valor indeterminado. X podría ser cualquier valor real. Listo. Esa es la primera parte de los ejercicios. Tienen que hacer 6 de ellos, de los que están allí. Luego tienen que ir a los 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16 lo que tienen que hacer es calcular los valores funcionales, ¿sí? Lo que vimos. Por ejemplo, en el 13 dice f de x es igual a 2x más 1. Entonces tienen que reemplazar en la función el valor de x, primero 0, luego 3, luego menos 4. Es algo sencillo. Por acá, por ejemplo, en el 16, f de x es igual a 7x. Tienen que calcular f de s, o sea, reemplazar la x por una s. Entonces, primero les quedaría f de s es igual a 7s. F de x, perdón, es igual a 7s. En el segundo, f de t más 1. Entonces, en x tienen que reemplazar t más 1. Acá es lo mismo, f de x más 3. En x tienen que reemplazar x más 3. Lo mismo que habíamos hecho al inicio. Luego, tienen que resolver 35, 36, 37 y 38. Para eso es lo que se pide es, o lo que se pregunta ¿es y una función de x? ¿Es x una función de y? Observemos el primero. El primero dice 9y menos 3x menos 4 es igual a 0. ¿Es x una función de y? ¿Es y una función de x? Puede que sí sea para x, puede que no sea para y. Para este ejercicio, si desean, lo pueden hacer utilizando la calculadora gráfica para que lo representen si desean. Entonces voy a representar yo el segundo, el 36. Dice x cuadrado más y igual a 0. Si despejamos y, nos queda y igual a menos x cuadrado, ¿no es cierto? Despejando y. Y eso es lo que voy a graficar. Y es igual a menos x elevado al cuadrado. Ok, quizás aquí sea más sencillo entonces analizar. ¿Es y función de x? No. ¿Por qué no?
hay más de un valor en Y para un punto de X. ¿Hay más de uno o no? Como ven, es una parábola invertida. Allí. Sí es Y función de X. ¿Por qué? No hay dos valores de Y para un mismo valor de X. Sí, no lo hay. Ahora, lo que pregunta luego ¿es X función de Y? Es analizar lo contrario. Para los valores que están aquí de Y, ¿hay dos en X? Sí, ¿no es cierto? Entonces no es. Eso es lo que deben contestar allí y ya les digo, pueden ayudarse para acá, pueden ayudarse de la calculadora gráfica para verificarlo. En algunos casos serán ambas preguntas serán sí, en otros casos uno sí, uno no. Por ejemplo, si analizamos Y igual a 7X al cuadrado. Y igual a 7X al cuadrado. ¿Es Y función de X? Tal como está la gráfica. Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿es X función de Y? Allí sería no, ¿no es cierto? Porque tenemos dos valores de X para un valor de Y. Por ejemplo, cuando X vale 0.5, Y vale 1.9. Y cuando X vale menos 0.5, Y también vale 1.9. Sí, eso es lo que deben analizar. Y luego tienen que, de la página 112, ejercicio 3.4, el 3, 4, 5 y 6. Vamos a la página 112. Ok, miren, esto es algo similar a lo que estamos haciendo ahora mismo. El 3, 4, 5 y 6. Tienen que determinar los valores funcionales de acuerdo a las gráficas. ¿Sí? Aquí mismo en el enunciado les dice la figura 3.27a, que sería la figura de acá. Estime f de 0, o sea, cuánto vale la función en 0. Aquí veo, de acuerdo a la gráfica, que en 0 vale 1. ¿Cuánto vale la función cuando x vale 2? Cuando x vale 2 veo que y vale 2. Eso es lo que deben ir obteniendo. Luego les pregunta, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f lo deben ir revisando, pues, en función de la gráfica. El rango igual. Y lo que les pregunta es, ¿cuál es un cero real de f? Un cero real indica nada más que cuando la función vale 0. Sí, y es lo que deben obtener. ¿Cuál sería, por ejemplo, para esta gráfica, la 3.27b? ¿Cuál sería el dominio? Tal como ven allí la gráfica. ¿Cuál sería el dominio?
¿Alguien que me pueda indicar cuál es el dominio? Ya con esto culminamos. ¿Qué valores puede tomar X, de acuerdo a cómo está allí la gráfica? ¿Alguien? Observen, X puede tomar valores desde 0. No hay para valores negativos. Entonces sería desde 0 hasta el infinito, porque esto es lo que nos indica la flecha. Y para lo que es el rango, habría que revisar en cambio los valores de Y. ¿Cuál sería el rango de esta función que está representada? Dos. Ese sería uno de los valores, pero aquí sería necesario explicar como un intervalo, porque son muchos valores. Y puede ser 2, puede ser 1, puede ser 0, puede ser menos 1, puede ser menos 3, menos 5, etc. Eso en intervalo sería desde menos infinito hasta 2. Esto es lo que tienen que ir indicando por aquí. ¿De acuerdo? No se olviden entonces, por favor, que tienen que hacer ese pequeño cuestionario de 2 preguntas para la siguiente semana, que estará habilitado en la pestaña de la semana 10. Si es que ya no hay preguntas, gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Profe, no nos va a tomar lista. Ya les registré, no hay problema. Ya, gracias. Gracias, profe. Les vaya bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta la próxima semana. Gracias, profe.